Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión decembrina, que es la última sesión de nuestro seminario permanente de propiedad intelectual. Para esta última sesión hemos pensado que era importante también mencionar algunos aspectos de la propiedad intelectual, un tanto de carácter procesal. eh, Se han dictado varias sentencias por el Poder Judicial Federal. Hoy vamos a analizar una sentencia precisamente. Eso ocurrirá a cargo del doctor Rafael Pérez Miranda y los comentarios de todos nosotros. Pero también hay otro asunto que es bastante interesante, que es una demanda de amparo por inconstitucionalidad que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de precisamente de alguna parte de las reformas de la Ley de Derechos de Autor del año pasado. Este asunto es también bastante interesante. Vamos a hacer un acercamiento. Yo creo que el tema común para ambos asuntos, inclusive hay otra sentencia que no lo vamos a tocar, pero que se refiere precisamente al protocolo de Marrakech, que también fue impugnada ante la Corte y se dictó una sentencia, pero el denominador común de estos tres asuntos es precisamente la propiedad intelectual y, por otra parte, los derechos humanos. Vamos a hacer un acercamiento a estos dos conceptos por la vía, les decía, de estos asuntos que vamos a presentar. Nuestra mecánica va a ser, en principio, la maestra Carmen Arteaga nos va a señalar, nos va a hacer una referencia a lo que fue la reforma a la Ley de Derechos de Autor y las partes que se consideran discutibles. En principio, las partes discutibles de la Ley de Derechos de Autor, que les digo, dio motivo a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentara una demanda de inconstitucionalidad. Todavía no se ha resuelto, pero vamos a hacer algunas reflexiones al respecto. Después de la participación de la maestra Arteaga, yo voy a hacer una reflexión sobre precisamente la demanda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunos aspectos precisamente en esta discusión de los derechos humanos y la propiedad intelectual. Posteriormente toca el turno a nuestro querido amigo, el doctor Rafael Pérez Miranda, para referirse a esta sentencia en materia de derechos de autor también. Bueno, entonces, sin más, vamos a darle la palabra con muchísimo gusto a la maestra Carmen Arteaga. Muchas gracias, doctor Becerra. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta última sesión de nuestro seminario permanente de propiedad intelectual. Y como ya lo señalaba el doctor Becerra, voy a hacer una referencia general a la reforma, a las reformas, a las modificaciones que sufrió la Ley Federal del Derecho de Autor el año pasado y que justamente dieron lugar a estas acciones de inconstitucionalidad que están planteadas ante la Corte, cuestionando algunos de los artículos de esta reforma. Y bueno, estas modificaciones consistieron principalmente en adiciones y reformas a ciertos artículos que tienen como antecedentes algunos otros documentos, algunas otras disposiciones, principalmente de carácter internacional, algunos compromisos que teníamos pendientes como país de cumplir, principalmente relacionados con los tratados que se denominan comúnmente como los tratados Internet, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, TODA, y el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones, Ejecuciones y Fonogramas, que se conocen comúnmente como TOIEF.
Como ustedes saben, estos tratados internacionales suscritos por nuestro país y que que entraron en vigor, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en 2002, entraron en vigor en este año para nosotros, y en ellos venían, como es costumbre, una serie de disposiciones que teníamos nosotros como país que incluir en nuestra legislación nacional. Estos dos tratados que se denominan como Internet no es que estén regulando el derecho de autor en Internet, como ustedes lo saben, sino se trató de actualizaciones principalmente en materia de derechos de autor, actualización a Berna, actualización a Roma y los otros tratados que tienen que ver con derechos conexos, porque del tiempo en el que fueron suscritos, aprobados y que entraron en vigor para nosotros estos tratados, pues bueno, ya se habían quedado un poco obsoletos en cuanto a la parte, sobre todo, de los derechos que implican las nuevas formas de explotación de obras y de interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y para organismos de radiodifusión que prevén los tratados en materia de derechos conexos. Entonces, era necesario actualizar estas disposiciones para incluir aquellas formas de explotación que permiten justamente Internet o las nuevas tecnologías, especialmente la tecnología digital. Entonces, alrededor de estos compromisos que nosotros adquirimos, pues había esa obligación de incorporarlos a nuestra legislación. Y en términos generales, nuestra ley había sido bastante puntual y había incluido ya las disposiciones de estos dos tratados en nuestro ordenamiento vigente. Para esa época, pues bueno, ya se había cumplido prácticamente, salvo el tema de medidas tecnológicas de protección y la información relacionada, la información para la gestión de derechos de obras, de interpretaciones, ejecuciones, fonogramas. En estos aspectos, nuestra ley todavía estaba pendiente o no había incorporado estas disposiciones y pasaron muchos años, desde 2002 hasta 2020, fueron 18 años en los que nos tardamos simplemente en incorporar estas disposiciones y ahí estaban pendientes. Después, también durante estos años han sucedido otros acontecimientos importantes en materia de derecho autoral y se firmó por nuestro país, se entró en vigor un tratado internacional que se llama Tratado de Marrakech, que seguramente ustedes también habrán escuchado, y que se trata de la posibilidad o dar la posibilidad a las personas que tienen especialmente alguna discapacidad en cuanto a la visión, es decir, a personas débiles visuales e invidentes principalmente, que nuestro país incorporó, porque además, bueno, eso cabe destacar que se trata de un tratado internacional que se refiere justamente a temas de excepción a los derechos patrimoniales de autor. Y en este caso concreto, este tratado fue muy defendido por México, fue suscrito, se participó muy activamente en la suscripción del mismo y hoy se encuentran las autoridades muy involucradas para lograr implementar las medidas que implica este tratado para hacerlo efectivo, es decir, para permitir que ciertas obras sean modificadas en su formato para efectos de que sean accesibles a personas no solamente invidentes o débiles visuales, como fue inicialmente la intención de este tratado, sino también a personas que tienen otras discapacidades. Nuestra ley fue más allá, la excepción que se construyó a través o a partir de este tratado, nosotros teníamos ya algo en el reglamento de la ley, pero se incorporó como una fracción 8 al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que se refiere justamente a las excepciones en materia de derechos de autor, es decir, referida a los derechos patrimoniales. Y bueno, esa parte pues también se aprovechó, ya lo habíamos hecho nosotros en el 2015, si no mal recuerdo, habíamos ya incorporado una excepción, pero en este caso se adicionó con un párrafo para prever la posibilidad de dar facilidades a las instituciones que están acreditadas para facilitar el intercambio transfronterizo de este tipo de obras que facilitan o que
para facilitar el acceso a las personas con esas discapacidades. Y como bien lo señalaba el doctor Becerra, pues ya también hubo un cuestionamiento sobre esta fracción, que si era demasiado amplia, que si no se había ajustado a los tratados, especialmente a Berna, que ustedes saben, la regla de los 3 pasos, pues era una condición o un requisito sine qua non para que se construyera este supuesto de infracción, de excepción, y pues al parecer, o al menos fue lo que de los argumentos que se esgrimieron, no había sucedido como tal. Y bueno, entonces este tratado estaba ahí pendiente, se complementó, se aprovechó también esta reforma para complementar esta fracción octava del 148 con un párrafo, y además por ahí de paso se precisó que no solamente implica la publicación, sino también la representación de obras. Y bueno, ya se toma esta oportunidad y se actualiza este artículo 148 en su fracción 8. Pero tampoco podemos ignorar. Sabemos que esta materia está determinada mucho de lo que sucede en nuestro país, en nuestros países, en general en la región. Está determinado por los tratados internacionales de carácter comercial que suscriben nuestros países. México no es la excepción. México ha suscrito una serie de tratados comerciales que contienen capítulos de propiedad intelectual. Y estos son justamente disposiciones que resultan determinantes para las legislaciones nacionales y que han generado cambios tan importantes como ha sido desde el Telecán, desde la suscripción del Telecán y todo lo que hemos presenciado desde entonces en la que podríamos calificar como modernización del sistema de propiedad intelectual, tanto desde el punto de vista legislativo como de administrativo y en cuanto a al sistema de administración de justicia, concretamente los órganos jurisdiccionales. Y entonces esas disposiciones de los tratados contenidas en los capítulos de propiedad intelectual han sido determinantes. Por supuesto que recientemente TIPAT o TPP-11, como se denomina también, y TEMEC, que por todos es sabido, pues fue la actualización del Tratado de Libre Comercio y que implicó, por supuesto, una serie de modificaciones, de ajustes que se tuvieron que hacer a nuestra legislación nacional para incorporar estos compromisos adquiridos nuevamente por nuestro país. Esto dio lugar a que se modificara, como sucedió en su momento con Telecán, la legislación nacional, que se incorporaran esos compromisos, que se adecuaran la legislación y en el caso concreto, pues los temas de propiedad intelectual tuvieron efectos no solamente en derecho de autor, que es a lo que nos vamos a referir hoy, sino también en materia de propiedad industrial. Ustedes saben que se expidió a partir de todas estas disposiciones, se expide una nueva ley federal de protección a la propiedad industrial que entró en vigor el año pasado, publicada también en la misma fecha, pero entró en vigor el 5 de noviembre del año pasado. Acaba recién de cumplir un año de haber entrado en vigor. Pero estas reformas que se motivaron, que se provocaron en materia de derechos autorales, entraron en vigor al día siguiente de la publicación del decreto. Bueno, a partir de todo esto, efectivamente el senador, como ustedes pueden ver aquí en la lámina, el senador Monreal presentó una iniciativa, la fracción parlamentaria Morena, presentó ante el Pleno del Senado la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y también del Código Penal Federal. También se reformaron disposiciones para hacer las adecuaciones correspondientes. Fue turnada en su momento a las Comisiones Unidas de Cultura y Estudios Legislativos Segunda para el estudio y dictamen, el cual sucedió el 28 de junio del 2020. Y finalmente se publicó este decreto al que nos vamos a referir brevemente el 1 de julio del 2020 y en vigor, como ya lo mencionaba, el 2 de julio del mismo año. Entonces son modificaciones que entraron en vigor inmediatamente y que se refiere en términos generales, haciendo un resumen de lo que implica este decreto de adiciones y reformas, fueron modificados o reformados 17 artículos. En muchos casos fueron precisiones para adecuarlo, como les mencionaba, a los tratados Internet. Se incluye la puesta a disposición como una modalidad de explotación de la comunicación pública y en diversos artículos se hace la referencia no solamente referidos a derecho de autor, sino también a derechos conexos, a precisar justamente la puesta a disposición, la comunicación pública. También se hacen algunos ajustes, algunas precisiones que eran necesarias, los ordenamientos habían cambiado de denominación,
o el Distrito Federal por Ciudad de México, se hizo referencia a los ordenamientos que aplican supletoriamente a la materia. En algunos casos, por ejemplo, las multas que se expresaban en salarios mínimos se precisó que era en UMAS. O sea, en términos generales fueron ajustes, dijéramos, que ya hacían falta al ordenamiento, pero que viene la parte fuerte. En la parte de adiciones fueron adicionados 8 artículos. En estos casos también, en algunos podríamos decir que también fueron ajustes o precisiones, pero definitivamente las adiciones fuertes estuvieron con un capítulo 5 al título cuarto, en el que se agregaron 7 artículos del 114 bis al 114 octies, y también en la parte de sanciones, ya al final de la ley, en los artículos 232, se agregaron en esos artículos el 232 bis al 232 sexies, que son 5 artículos nuevos que se refieren justamente a las sanciones que se impondrán por la violación a los nuevos temas, a las nuevas obligaciones que están previstas en la ley, con las nuevas figuras que se adicionaron a la ley. Y bueno, entonces, ¿en qué consistió este capítulo, este capítulo 5 adicionado al título cuarto? Pues se denomina, y es bastante descriptivo, pues se refiere a todo esto, a las medidas tecnológicas de protección, la información sobre la gestión de derechos y los proveedores de servicios de Internet. Y los temas son precisamente la adopción de las medidas tecnológicas de protección efectiva, la información sobre gestión de derechos, tanto derechos de autor como de derechos conexos, lo relativo a los servicios, a los proveedores de servicios de Internet y a los proveedores de servicios en línea. Todos estos temas resultaron ya mucho más polémicos. En los otros casos, pues bueno, como mencionaba, fueron ajustes, fueron algunas precisiones, no tuvieron mayor relevancia, vamos, al menos no han sido tan comentados como lo fueron en los artículos que integran estas modificaciones y las respectivas sanciones, porque pues aquí se incorporan otras figuras, estas medidas tecnológicas de protección a juicio de algunos, también las obligaciones o la posibilidad de la participación de los proveedores de servicios en línea y de Internet en apoyo a los titulares de derechos para llevar a cabo lo que conocemos comúnmente y ya desde hace algunos años como el famoso notice and take down, que es decir, la posibilidad de que colaboren para bajar, entre comillas, la información que ante el reclamo de las personas que consideran tener algún derecho de autor o derechos conexos sobre las publicaciones en alguna, la comunicación en alguna página de Internet, pues bueno, la participación de estos proveedores es determinante, lo cual ha sido interpretado, por supuesto, como un atentado contra los otros derechos humanos, porque partimos justamente en esta sesión de hoy de analizar tanto la naturaleza jurídica del derecho de autor como derecho humano, que justamente a partir de esta reforma es como ha salido a relucir y se ha cuestionado. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos está haciendo inició una acción de inconstitucionalidad señalando los artículos de la Constitución que considera han sido vulnerados, así como de otros ordenamientos internacionales. Bueno, aquí está la definición de lo que significó cada una de estas figuras. Esto está tomado de la ley y, bueno, define lo que es una medida tecnológica de protección efectiva. No me voy a detener en las definiciones, lo que es la información para la gestión de derechos, quiénes son proveedores de servicios en línea, quiénes son proveedores de servicios en Internet. Y como les decía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que se están vulnerando derechos humanos y por lo tanto otros derechos humanos, y por lo tanto se presenta esta acción de inconstitucionalidad dentro del tiempo establecido, que son los 30 días naturales, y señala que están siendo violados los artículos primero, sexto, 7, 14, 16 y 17 constitucionales, así como diversos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este caso el 2, el 8, el 9, el 13, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el 14, 15 y 19, así como el protocolo adicional, el 14 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales
del protocolo conocido como Protocolo de San Salvador y el 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todo esto, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está siendo vulnerado porque, a su juicio, la inclusión de estas nuevas figuras a la Ley Federal del Derecho de Autor atentan contra una serie de derechos, entre ellos la libertad de expresión, a su juicio. Y bueno, los artículos que son impugnados en términos generales de la Ley Federal del Derecho de Autor, dice, es el artículo 114 quater, el 114 quinquies, el 114 octies y en algunas partes fracciones 1 y 2 y hace una salvedad en la 2, así como los artículos 232 bis y 232 ter, que se refieren justamente a las sanciones establecidas para las conductas que se desplieguen en violación a esas medidas tecnológicas de protección o incluso a la colaboración, como les decía, de los proveedores de servicios en línea, Internet, para ayudar a bajar esa información que se encuentra disponible en Internet y que ellos al prestar los servicios pues deberán de dar ese apoyo. Se mencionan, por supuesto, que hay violación a las garantías constitucionales de la Administración de Justicia y una serie de disposiciones también que al final de cuentas los argumentos que se esgrimen pareciera, y sobre eso abundará el doctor Becerra, pareciera que olvidan un poco también la naturaleza del derecho humano, el derecho de autor como derecho humano. Pero bueno, y además voy a hacer nada más aquí mención de los artículos, ya les mencionaba cuáles son los que están impugnados en esta acción de inconstitucionalidad, 114 quater, que se refiere hace referencia principalmente a que no se consideran como violación de la presente ley aquellas acciones de elusión o evasión de una medida tecnológica de protección, que aquí más bien son como una especie de excluyentes de responsabilidad. El artículo 114 quinquies, que no se consideran también casos de no responsabilidad, lo que no se considera como violación a la ley. El 114 octies, creo que está aquí el quinquies, el octies. El octies, que se refiere precisamente a los proveedores de servicios. Y finalmente, como les mencionaba, el artículo 232 bis, que habla de las multas, de las sanciones que se impondrán a quienes lleven a cabo estas conductas. Vean simplemente el monto de las multas, son muy importantes, son multas muy cuantiosas. Aquí en este caso es de 1,000 hasta 20,000 veces el valor diario de la unidad de la UMA a quien produzca, reproduzca, fabrique, distribuya, importe, comercialice, arriende, almacene, transporte, ofrezca, etcétera. Cualquier acto que permita tener dispositivos, mecanismos, productos o componentes o sistemas y bueno, aquí viene toda la descripción, el señalamiento, que sean promovidos, promocionados, publicados o comercializados con el propósito de eludir una medida tecnológica de protección efectiva, etcétera, etcétera. Y bueno, todo lo que tiene que ver con medidas tecnológicas de protección y en este caso se refiere a las medidas a la evasión o la elusión de medidas tecnológicas de protección. También del Código Penal, como en el Código Penal se reflejaron algunas de las sanciones que se establecieron a esas conductas desde el punto de vista de las sanciones administrativas, de los catálogos de infracciones administrativas, también en el Código Penal se incluyeron tipos penales, nuevos tipos penales para hacer referencia a estas nuevas conductas también. Vamos, el tipo penal se construyó de manera independiente, pero se hicieron adiciones al Código Penal Federal y en este caso se impugnaron dos artículos en particular, el 427 bis y el 427, fueron tres, perdón, 427 bis, 427 ter y el quater. Estos tres artículos también que tienen que ver con medidas tecnológicas de protección, fueron también incluidos y todos estos son los que se encuentran cuestionados en esta acción de inconstitucionalidad. Como mencionaba también el doctor Becerra, existe otra acción de inconstitucionalidad planteada ante la Suprema Corte por el propio Senado de la República, pero no tenemos una versión definitiva. Hemos tenido acceso solamente a algunas versiones. No sabemos si fue la presentada, no es como en este caso que tenemos acceso al documento, incluso el acuse de recibo que hicieron en la Corte de esta acción de inconstitucionalidad. En el otro caso no.
al parecer, por lo que la información que tenemos sin que podamos ahondar, porque no sabemos si así quedó finalmente esa versión, en ese caso se están impugnando como artículos violados constitucionales el 1, el 5, el 6, el 7, 14, el 16, el 21, el 25, el 27 y el 133. Entonces, bueno, en términos generales, ¿qué es lo que pasa? Aquí ha causado una gran polémica las modificaciones en estos temas. Se considera que se está invadiendo otro tipo de derechos que va más allá de la sola protección al derecho de autor, en especial la posibilidad de que los proveedores de servicios en línea o de Internet puedan coadyuvar para poder apoyar a los titulares de derechos a que se baje la información, ha sido vista como una afectación a los derechos de libertad de expresión, como les mencionaba, de seguridad jurídica, etcétera. Hay una serie de argumentos que se tienen al respecto. Desafortunadamente, bueno, no se considera que esta posibilidad de bajar la información ya existe desde hace varios años. En otros países se hace constantemente. Bueno, sistemas, redes sociales como YouTube lo hacen incluso de forma automática. Se baja la información cuando alguien simplemente hace la referencia que tiene derecho sobre esos contenidos. Muchas veces es en forma automática cuando se detecta que hay contenidos que pueden tener derecho de autor, inmediatamente son retirados. Así es que ha sido mal recibido y simplemente cierro con mencionar que en otros países ya existe, que ya ha existido desde hace un tiempo y que habían existido, es cierto, los intentos de incorporarlo a nuestra legislación, en principio a tratados internacionales. Recuerdo hace aproximadamente 10 años con el tema de ACTA, que se quería también incorporar una serie de disposiciones relacionadas con esta posibilidad de poder bajar información o contenidos que tenían derechos de autor. Y entonces, pues bueno, desde entonces empezó a generar una gran discusión, se detuvo, ACTA finalmente no fue ratificado por el Senado, fue suscrito por nuestro país, no fue ratificado por el Senado, y después ya, eso sí, en estos intentos, como les mencionaba, a partir de TIPAD, de TEMEC, pues bueno, ya tenemos claramente ese tipo de obligaciones que fueron finalmente incorporadas a nuestra ley. Lo único que nos resta es esperar a ver qué dice la la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de estas acciones de inconstitucionalidad. Aquí lo importante, ojalá que sea observada la naturaleza jurídica del derecho de autor, que se busque también una ponderación y un equilibrio en el ejercicio de los derechos de la misma naturaleza. Y pues bueno, estamos en espera a ver qué va a suceder. Simplemente son reformas que desde mi punto de vista eran necesarias, pero bueno, esperemos quien tiene la última palabra será la Corte con las 2 acciones de inconstitucionalidad. Por mi parte, aquí dejo el tema. El doctor Becerra abundará sobre la acción de inconstitucionalidad y regresaremos después con algunos comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctor Becerra. Muchísimas gracias a la maestra Carmen Arteaga. Nos dio un panorama verdaderamente amplio y bastante abundante de la problemática. Y bueno, como les anunciaba en la introducción, yo voy a hacer algunas reflexiones al respecto. La maestra Arteaga ya me evita una serie de disposiciones, sobre todo recurrir a la demanda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ella bien la ha expresado. Quiero hacer algunas reflexiones. En principio, lo que estamos viendo aquí es un fenómeno bastante interesante que, por otra parte, excuso decirles que ya lo estamos previendo precisamente desde la nueva cultura de la propiedad intelectual, que a lo que me refiero es precisamente la protección de la propiedad intelectual por medio de los tratados internacionales en materia de comercio. Es decir, una colisión entre la propiedad intelectual y los derechos humanos. ¿Qué pasa ahí? Indudablemente aquí la maestra Arteaga nos pone en un cuestionamiento,
porque indudablemente hay un concepto a nivel internacional que es un principio general del derecho, que es la pacta sunt servanda, es decir, los tratados internacionales tienen la obligación de cumplirse. Esta es una norma fundamental, algunos consideran que es precisamente el fundamento de todo el derecho internacional. Si no cumplimos de buena fe los pactos internacionales y en términos generales el derecho internacional, el sistema se viene para abajo. Esto es indudable. La maestra Arteaga nos hace mención de una serie de tratados internacionales en materia de comercio que el país ha celebrado y en consecuencia tiene la obligación de cumplir. Indudablemente hay varios tratados internacionales, concretamente el último tratado, el TEMEC, que hace que precisamente trae esta disposición que después se contiene en la ley o en las reformas de la ley de derechos de autor del año pasado y que es recurrible. Esto es indudable, aunque también hay que hacer una inflexión, hay que hacer una mención que precisamente el TPP 11, que era el tratado sobre en términos generales de libre comercio en el Pacífico, con 12 estados, sufre en principio una modificación en virtud de la salida de los Estados Unidos, que como lo sabemos, Trump, el presidente de los Estados Unidos, no creyente en los tratados de libre comercio, en la globalización, se sale del tratado. Pero la acción de los 11 que quedan es precisamente suspender una serie de disposiciones, entre ellas está esta de derechos de autor. Bueno, la cuestión que también hay que tomar en consideración, como lo dice la maestra Arteaga, es que esta disposición en donde se autoriza a las empresas proveedoras a desconectar en el Internet. No es una cuestión nueva, ya lo hemos analizado en algunos otros foros y en algún otro momento. Precisamente eso se discutió en Europa y se ha discutido no tanto en Estados Unidos, sino Estados Unidos lo toma como una ley vigente. Es una ley que tiene que ver con la Copyright Act, Millennium Copyright Act, que es una ley de derechos de autor y en donde se contiene esta disposición. Es decir, no es una disposición original de nosotros, ni siquiera está en una negociación. Podemos decir que de alguna manera se toma por parte de nuestros negociadores. Ahora, la cuestión siguiente, y ahí nos vamos al siguiente paso, es decir, hay una negociación de un tratado de libre comercio, el TEMEC, donde contiene esta disposición. La siguiente parte es la discusión en el Senado, y el Senado es que aprueba los tratados internacionales y, como lo sabemos, es el Ejecutivo el que, en representación del Estado, quien hace la ratificación de los tratados internacionales. Entonces, toca un tanto al Senado pasar por la discusión, el tamiz, pero como hemos visto, nuestro Senado no tiene mucha actividad en este sentido, no se discutió esta disposición, a pesar que también, como lo dice la maestra Arteaga, esta discusión no es nueva. Como ella dice, cuando se pretendió por parte de nuestro Estado mexicano de aprobar el tratado ACTA, que tenía precisamente también esta disposición, el Senado la rechazó. Hubo una opinión pública bastante fuerte que mencionaba precisamente que se estaban violentando varios derechos, entre ellos precisamente el acceso a la cultura y precisamente la cuestión de
los elementos esenciales de los derechos humanos en materia precisamente de defensa a los tribunales. Esto hizo que el Senado diera marcha atrás. Bueno, no dio marcha atrás, sino que simplemente no adoptó este tratado. Tanto eran presiones internacionales, no creo que haya habido una preocupación legítima por parte del Estado mexicano. Pero, en fin, entonces esto ya lo tuvimos anteriormente. Ahora bien, bueno, ya les digo, el Senado no hizo su trabajo, ni siquiera en la discusión de las reformas del año pasado, el Senado no dijo nada. Pero ¿qué sucede entonces en un sistema de Estado de Derecho, precisamente en donde hay órganos de control como existe en el Estado mexicano, es decir, de pesos y contrapesos? También está el Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial tiene ahora la palabra. Bien, pero hay que quiero hacer una disquisición. ¿Por qué nos metimos en este problema? Ya les decía, la premisa fundamental es que los tratados internacionales deben de cumplirse, pero ¿qué pasa cuando hay una diferencia entre los mismos tratados internacionales? Esto es bastante interesante porque no son cualquier tratado internacional. En principio son normas de carácter comercial por un lado y normas de derechos de autor por el otro. ¿Cómo se resuelve esto? En principio, me permito hacer un recurso de carácter histórico. ¿Cómo entró precisamente esta idea de que la propiedad intelectual son derechos humanos? Fíjense, es bastante interesante y es el caballito de batalla precisamente en este momento de las muchas empresas, inclusive las empresas transnacionales, que se consideran violados sus derechos humanos, lo cual de entrada me parece una aberración. Pero ¿cómo se llegó a esto? En principio, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que como sabemos es meramente una declaración, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, no llegó a ser un tratado internacional y no llegó a ser un tratado internacional precisamente por la gran discusión que hubo en lo que se refiere a los derechos humanos. Recuerden ustedes, bueno, muchos de ustedes son jóvenes y por supuesto no recordarán que vivimos en una guerra fría en donde los dos polos hegemónicos y contradictorios por su sistema y su filosofía estaban uno frente a otro. Y en materia de derechos humanos, ahí estaba la discusión. Por una parte estaban los derechos civiles o mejor dicho, los derechos políticos, a los cuales le daba mucha importancia el bloque occidental, pero la parte socialista decía no podemos aceptar los derechos civiles, el derecho de voto, etcétera, etcétera, si antes no están garantizados los derechos de carácter económico y social en términos generales. Entonces, esto definitivamente lo que hizo fue detener la aprobación como un tratado internacional, como debió haber sido en 1948, un tratado sobre derechos humanos, que inclusive ya estaba proyectado con mucho tiempo de anticipación. Pero, ¿qué es lo que dice el artículo 27, que es precisamente el que contiene esta disposición que nos pone en conflicto? El artículo 27 tiene dos partes. La primera parte dice, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Si vemos esta primera parte, nos daremos cuenta que se está refiriendo precisamente a ese derecho que tienen todos los seres humanos para compartir
libremente la vida cultural, es decir, el acceso a la cultura, a participar en las artes, a participar en el progreso científico y los beneficios que de él resulten, eso indudablemente. Esa es la primera parte, donde empieza la discusión, es cuando vemos la segunda parte que dice, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Es decir, esta es la parte que fundamenta la propiedad intelectual como derechos de autor. Esta disposición fue verdaderamente criticada. Nuevamente, no se pusieron de acuerdo porque las partes que iban en contra de ellos decían, aquí nos estamos refiriendo a un derecho que quizás sea un derecho de propiedad que está garantizado en otro momento. Esto no son parte de los derechos humanos, es una reiteración de algo que ya existe con anticipación en lo que se refiere a derecho de la propiedad. Y bueno, como saben ustedes, en 1948 pues, estaban dos sistemas económicos contrapuestos, es decir, el sistema de carácter socialista no podía poner como derecho humano a la propiedad privada de los medios de producción, porque iba en contra del sistema. Pero esto después se vuelve a discutir en 1966 con los pactos, el Pacto de Derechos Políticos y Sociales y Culturales de 1966, que lo consideramos como la positivación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como sabemos, como tratado internacional, fue aceptado por algunos estados, no por todos, pero es interesante que nuevamente, en este caso en su artículo 15, vuelve a aparecer esta doble vertiente de los derechos humanos. En principio, dice el artículo 15, los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, que es lo que les decía, es decir, es un derecho humano a participar, a tener acceso a la cultura, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Y por otra parte, a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de la producción científica, literaria o artística de que sea autora. Nuevamente, hasta ahí el artículo que vimos anteriormente, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí está nuevamente. Sin embargo, se agrega otra parte. Dice, entre las medidas que los estados partes del presente pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. Los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. Los estados partes, dice en su inciso cuarto, en el presente pacto reconocen los beneficios que derivan de fomentar y desarrollo de la cooperación de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales. Esto lo amplía. Sí, unos prolegómenos en las discusiones. En este caso, esta propuesta que nuevamente aparece en los pactos, en este caso, en esta ocasión, en la negociación en la década de los 60, quien la propone es ni más ni menos que Francia, quizás por su gran interés en los derechos de autor fundamentalmente, porque recuerden ustedes que se refiere a los derechos morales y esta disposición de manera muy extraña no es aceptada nuevamente.
y se pide que se retire. Les quiero decir también que hubo una oposición, concretamente aquí las potencias de aquel momento, la Unión Soviética, los Estados Unidos e inclusive la Gran Bretaña estuvieron en contra de esta disposición, pero Francia insistió, varios países latinoamericanos, concretamente Uruguay y Costa Rica, apoyaron la inserción, pero fue rechazada. En forma extraña, la disposición fue insertada posteriormente en el tratado. Les digo, sin estar de acuerdo las partes. Bien, hay una cuestión. Entonces, aquí estamos viendo dos tipos de derechos. Un derecho, concretamente, un derecho humano que corresponde como además es la esencia de los derechos humanos. Recuerden ustedes la declaración, o mejor dicho, la Convención Americana de Derechos Humanos hace expresamente la indicación que los derechos humanos se refieren a un individuo, a una persona física, no a las personas morales y no a las empresas transnacionales. Bueno, teniendo como prolegómeno de la discusión estos antecedentes, creemos que hay que resolverlos en este momento. Para resolverlos, yo propongo varias cosas. En principio, hay sobre todo, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, hay un avance impresionante de los derechos humanos, la aprobación, bueno, la Carta de Naciones Unidas y la aprobación de una serie de tratados internacionales, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, insisto, es una mera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, hay que decirlo también que desde el punto de vista de la técnica de derecho internacional, esta declaración se ha convertido en una norma obligatoria en virtud precisamente de ser una norma de carácter consuetudinaria. Entonces, en ese sentido, hay una cristalización del derecho y se considera como un derecho humano. Por otra parte, hay que interpretarlo en ese sentido. Bueno, entonces, la evolución de los derechos humanos ha sido impresionante después de la Segunda Guerra Mundial, cosa que no se plasmaba concretamente en acciones del Estado y en leyes específicas, podemos decirlo así, en virtud precisamente del enfrentamiento de las dos ejes hegemónicos en aquel momento. Fue precisamente después de la caída del bloque socialista donde los tratados internacionales empezaron a reactivar, y sobre todo los derechos humanos. Mi manera de resolverlo es que en este momento, bueno, no voy a discutir que los derechos de autor son un derecho importantísimo. Si quieren ustedes, también de acuerdo con los tratados internacionales, son un derecho humano, pero en el momento de una colisión con otro derecho humano, hay que ver cuál prevalece. Y desde mi punto de vista, esta evolución de los derechos humanos ha hecho que precisamente se cree una especie de orden internacional. Un orden internacional donde hay normas precisamente de derechos humanos, de derecho humanitario internacional, los principios de derecho internacional y también podemos decir los derechos del medio ambiente, que forman parte de un orden público internacional, porque tienen características muy específicas que definitivamente no se comparten con los derechos económicos. Aquí hay una inflexión que yo hago. Indudablemente existe la propiedad intelectual,
los derechos de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, derechos de autor y todo lo que estamos viendo en nuestro seminario. Eso es indudable. Pero hay un hecho concreto que me parece que califica o pone a la propiedad intelectual en otro ámbito, que es precisamente la comercialización de la propiedad intelectual. Es decir, cuando se inserta en los tratados de libre comercio, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de derechos de carácter comercial, no de derechos humanos. Entonces, cuando estamos hablando precisamente, y eso es lo que se discute, lo que decía la maestra Arteaga, cuáles eran las críticas que se hacen y por los cuales se le está impugnando, son meros derechos humanos. En ese sentido, volviendo con mi concepto de orden público internacional, el orden público internacional, insisto, tiene ciertas características específicas, es decir, en el orden público internacional, los derechos humanos tienen características muy específicas. En principio, es un derecho que no establece derechos y obligaciones, no es inalagmático como un tratado de carácter comercial, establece obligaciones para el Estado en beneficio del ser humano. Está regulado por una serie de principios, precisamente los principios que toma la Constitución en su artículo primero. Uno de esos principios es precisamente, uno de esos principios es precisamente el principio de pro homine, es decir, una discusión de este tipo se debe de plantear en el marco de los principios de los derechos humanos y del principio pro homine, es decir, mayores beneficios. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo en el caso de la ley de derechos de autor? Indudablemente estamos hablando de que los productores, los creadores tienen derechos y son derechos muy específicos, como lo sabemos, los derechos patrimoniales y morales, y etcétera, etcétera, todo lo que ustedes conocen muy bien. Pero, por otra parte, hay derechos de la población. Y vamos a aterrizarlo un poquito. En lo que se refiere al Internet, por ejemplo, hay una corriente muy interesante y muy decidida en que el derecho al acceso a Internet es un derecho humano. Y eso lo podemos ver en este momento en la pandemia. Es decir, estamos precisamente utilizando un mecanismo de carácter electrónico que ahora es parte prácticamente inclusive de nuestro trabajo. Mi computadora en la mañana tenía problemas y yo me sentía desesperado porque tenía que trabajar. Es decir, la computadora ha llegado a ser no una cuestión de lujo, no una cuestión como se podría ver en materia de derechos de autor, es decir, por ejemplo, no es una tecnología de loisir, de disfrute de una película, de una música, es un elemento de trabajo. Y esto es precisamente lo que yo creo que se va a discutir en la Corte. Es decir, en este momento el uso de la computadora es fundamental, es indudable. Y más cuando hay una tendencia que no se ha logrado todavía en el Estado mexicano hacia crear esto lo que se denomina como las ciudades inteligentes, que todo está regulado por la red y todo tiene que ver con la telemática, es decir, la tecnología de la computación y de las comunicaciones, como existen en otros países. Es más, en este momento ya, si ustedes quieren realizar algún trámite de carácter burocrático, tienen que utilizar la red. En ese sentido, ahí está la cuestión de mi derecho humano. Yo tengo derecho humano al acceso a la información. Es decir,
La maestra Arteaga, bueno, claro que con mucha lógica dicen, esto ya ha existido en otro momento y lo único que se está haciendo es autorizar a las empresas proveedoras para que de alguna manera ejerciten cierta sanción, pero a petición en la acción última, esa petición de los titulares de la propiedad intelectual. Que se haya hecho en otros casos, también está muy discutible todo lo que está haciendo precisamente Facebook y algunas disposiciones de la red. Están en una discusión precisamente porque son tecnologías irruptivas que tienen características muy especiales y una de ellas es precisamente que no tienen límites nacionales. Y eso es un tanto complicado la regulación, pero por otra parte, si es necesario establecer reglas del juego para algunas disposiciones, como por ejemplo la privacidad de los datos que está tomando, por ejemplo, Internet y que hubo un gran escándalo con Cambridge Analytica por otro momento, y que son violadores de derechos humanos. En ese sentido, la cuestión es, estamos en frente de un orden público internacional con características muy concretas en donde está todo lo que se refiera precisamente a estas disposiciones de la Ley de Derechos de Autor pueden afectar los derechos humanos. Y esto es muy simple. Supongamos que en mi casa, no sucede así, pero supongamos que mi hija se dedica a violar derechos de autor, a tomar tomar obras sin la autorización y violar en términos generales el derecho de autor. Esto significaría que tuviera una sanción como está prevista en la nueva ley, pero, y eso es, y lo que hace el proveedor es dejarme sin el uso de Internet. Pero si yo les digo, pero esto yo no tengo que ver, yo tengo que trabajar. Esto lo hizo mi hija, digamos. Bueno, entonces, el hecho de que varios estados lo tengan, eso no significa que esté de alguna manera observando los derechos humanos y más en el sentido eh, como les decía, de una evolución y una difusión impresionante de las tecnologías de las comunicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser bastante interesante la sentencia si es que la Corte lo ve con interés. Va a ser bastante interesante cuál va a ser su resolución. Hay otro tipo de argumentaciones, como por ejemplo, lo que el derecho de autor hay que verlo también, ha evolucionado un tanto en lo que se refiere a la titularidad. Es decir, los autores contemporáneos no necesariamente en este momento son los autores a los que se refería el derecho de autor de otro momento, es decir, al gran creador, que lo existe todavía, existe o existía un García Márquez que tenía una genialidad, una capacidad inventiva, pero al final de cuentas esos derechos, y eso podemos ver con algo que me apasiona, los Beatles, y para además este es un sistema del copyright, que no lo conocemos en nuestro sistema, hay que decirlo, pero los derechos de las canciones de Lennon y McCartney, por ejemplo, fueron vendidas inclusive a
Michael Jackson. En otro momento parece que el millonario Paul McCartney nuevamente retomó sus derechos de autor. Pero lo mismo puede suceder con las grandes empresas que son en este momento los titulares de los derechos humanos. Si se insiste en que, por ejemplo, el derecho de autor es también un derecho humano, me encantaría ver a una empresa, ¿qué les parece? Sony, eh, eh, cualquiera de las grandes corporaciones internacionales litigando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, les digo, es un momento bastante interesante. Ojo que no estoy negando que existen los derechos de autor y la propiedad industrial, porque si no se termina nuestro seminario, pero sí creo que en este momento tiene que tener limitaciones, y las limitaciones, como yo lo veía de hace mucho tiempo, la propiedad intelectual estaba evolucionando a un ritmo muy rápido, que podía, como es el caso desde mi punto de vista, está afectando verdaderamente los derechos humanos de todos nosotros. Entonces hay que hacer, como dijo la maestra Arteaga, hay que hacer equilibrios. Vamos a ver si eso es posible. Vamos a ver qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería mi comentario. Muchas gracias. Bueno, entonces, Rafael, adelante con tu exposición. Bueno, yo creo que más o menos está todo dicho. Vamos a plantear algunas, vamos a hacer referencia directamente a una tesis, repitiendo más o menos lo que se ha expuesto hasta ahora, con algunas diferencias que tengo con ambos ponentes respecto a ciertos, mejor dicho, más que diferencias, precisiones, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ser breves. Lo que voy a ir es pasando los elementos de este fallo. En realidad, la doctora Ana Alba Betancourt iba a hacer la introducción del caso, ¿no? Y yo iba a hablar de la parte que a mí me interesa de este caso. Entonces, pues, a efectos de evitar pérdida de tiempo, quiero hacer una pequeña aclaración, que es el interés en el análisis no está en si la sentencia es justa o no es justa. El interés está en las fundamentaciones de la sentencia vinculando la propiedad intelectual con los derechos humanos. Y eso es lo que yo quiero analizar. El tema central, que como les digo, en mi caso carece de mucho interés, es la utilización de textos musicales, mejor dicho, de textos acompañados de música por un tercero, sin la autorización del autor, pero citándolo, haciendo la cita y el debate sobre si esto implica o no la violación de los derechos de autor. Pero lo que a mí me interesa es lo que va diciendo el tribunal colegiado respecto a la relación entre los derechos de autor y los derechos humanos y el derecho de propiedad, porque está todo mezclado. Entonces, este es el resumen de la tesis publicado, ¿no? Donde se hace referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al derecho de propiedad tradicional, ¿no? Y utilizar esos elementos como fundamento interpretativo, porque en definitiva al final en la resolución de la sentencia es poco y nada lo que se habla de derechos humanos. ¿Cuál es el tema que nos interesa? El tema que nos interesa es precisamente ese artículo a que han hecho referencia Carmen y... o sea, primera aclaración, como dijo
Manuel anteriormente, la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no es vinculante. Y esto no es una cosa secundaria, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos, precisamente haciendo uso de sus derechos soberanos a considerar que esta declaración no es vinculante, cuando se reglamenta esta declaración, primero obliga a que se haga por separado la parte de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Y segundo, adhiere al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y no adhiere al PIDEX, ¿no? Entonces, digamos, hay que tener en cuenta que la principal potencia mundial y la principal potencia en materia de ediciones y sobre todo en materia científico-tecnológica no adhiere al PIDEX. Entonces, digamos, esto no es secundario. Segundo, como vamos a ver luego, pues esto es importante en lo que hace al artículo primero constitucional. ¿Qué dice el PIDEX? El PIDEX habla de, como explicó Manuel, primero habla del derecho de toda persona, ¿no?, a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Esto es muy importante porque esto se contradice muchas veces con ese intento de derecho de propiedad absoluto de los inventores o de las corporaciones, y el derecho absoluto de las editoriales respecto a, o de las productoras, etcétera, etcétera, respecto a los derechos de autor. Hay que ver, entonces, que hay que conciliar, ¿no? A veces existen contradicciones entre los derechos humanos, no contradicciones, pero existe la necesidad de articular, de no hacer que un derecho humano predomine sobre otro. En general, los legisladores, los ejecutivos, pues reciben la influencia de las grandes corporaciones, entonces se preocupan más por la protección de los intereses morales y materiales de las grandes corporaciones que de garantizarle a sus ciudadanos participar en la vida cultural y gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Un ejemplo claro lo tenemos en este momento con las vacunas. Hay países muy pobres que no se han podido vacunar. Eso ha provocado un efecto rebote en el mundo. Las mutaciones, digamos, se deben fundamentalmente a la existencia de enormes cantidades de personas, sobre todo en países pobres, que no se han vacunado. Entonces, pues, esas personas, nosotros no gozamos de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, porque Moderna, Pfizer, etcétera, sí gozan de la protección de los intereses materiales que le corresponden por razón de la producción artística. Estamos en una institución universitaria, digamos, este coloquio lo organizan instituciones de educación superior y a las instituciones de educación superior le correspondería, ¿no?, decir si se deben beneficiar de los intereses morales y materiales que les corresponda por razón de las producciones científicas. ¿Por qué no hay una legislación que le otorgue derechos similares a los derechos de autor y a los derechos de inventor a los científicos, a los que hacen ciencia básica, a los que elaboran teorías, etcétera? Porque eso no es de interés de las corporaciones. Y generalmente nuestras instituciones educativas, al igual que el gobierno, pues reciben un lobby mucho más fuerte de las grandes corporaciones que de su sociedad, ¿no? Acá queda la pregunta, además de por qué no se protegen las producciones científicas. El tema no es solo si un autor tiene derecho a la protección de sus intereses morales y materiales por sus producciones literarias o artísticas. El tema es si
la forma en que protege en este momento a los autores la ley de derechos de autor, ¿no? Protege ese derecho humano. Si ese nivel de protección es un derecho humano. Por ejemplo, en general, la ley de derechos de autor no protege a los autores, protege a las editoriales y deja que se escapen por diversas vías interpretativas las sesiones per vitam y post-mortem de las autorías. Yo les diría como un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar que Borges, que no tuvo hijos, no hubiera escrito, no se hubiera sentido estimulado, o hubiera estado muy preocupado porque su obra, ¿no? Los derechos, los intereses morales y materiales de su obra sean percibidos por los bisnietos de la hermana de la señora Kodama, que tampoco tiene hijos, por lo tanto sus sobrinos serán los que van a heredar. Podemos pensar que ese tipo de protección se puede considerar como un derecho humano. Entonces, acá el problema no es si son derechos humanos o no los intereses de los autores o de los inventores o de los científicos. El tema es si ese tipo de legislación, ¿no?, genera derechos que pueden ser derechos humanos. Fíjense ustedes que es el Estado el que define qué invenciones se pueden patentar o no, y que define qué es una obra o no, ¿no? Digamos, la cesión, los derechos humanos se pueden ceder, se puede renunciar a los derechos humanos. Un autor puede renunciar a ser protegido por la tutoría de su obra porque la cedió a una editorial o porque lo cedió a un productor. Es el Estado el que regula y el que permite la cesión. Y por último, un tema a ver en este aspecto es si el autor es propietario de su obra, según la Constitución. En el análisis de fondo, precisamente cuando se plantea el artículo primero, bueno, en el análisis de fondo se hace referencia a la propiedad intelectual como un derecho fundamental. Dice, se trata, la Declaración de Derechos Humanos de 1948 se trata de un instrumento internacional que protege como derechos humanos a las creaciones, a las expresiones de los creadores, y lo vincula con el artículo primero de la Constitución. Además de que en el texto dice la Declaración de Derechos Humanos, no la Declaración Universal de Derechos Humanos, y no lo plantea como una, bueno, etcétera, que es secundario. El tema es, el artículo primero de la Constitución habla de tratados internacionales, no habla de declaraciones. Y como dije, yo no creo que se pueda considerar, digamos, darle el nivel de tratado internacional a una declaración que no es aceptada por Estados Unidos. Es decir, donde Estados Unidos dice, yo estoy de acuerdo con la mitad, pero con la otra mitad no, ¿no? Luego, el fallo hace referencia a una serie de tratados, ¿no?, como tratados que se relacionan con los derechos de autor, y en realidad son tratados meramente administrativos. En este caso se ve que quien propuso la resolución no se tomó el trabajo de leer los tratados que cita. Pero como resultado de eso, dice, el marco normativo expuesto permite concluir que en México la protección al derecho de autor tiene un rango constitucional, de modo que las normas que tienden a su protección deben interpretarse a fin de hacer efectivo ese derecho humano. Por supuesto que esto es totalmente cuestionable, ¿no? De ninguna manera esos textos que citan pueden llevar a la conclusión de que se tiene que respetar, como digamos que en esos tratados se reconocen los derechos de autor tal cual están regulados en nuestra legislación como un derecho humano, y mucho menos
la parte de la referencia al rango constitucional. Esta parte es interesante, dice que la Suprema Corte de Justicia consideró relevante atender al diverso derecho de propiedad a fin de concluir que la caracterización del derecho a la propiedad intelectual como derecho humano debe entenderse en términos abstractos. Es decir, plantea que el derecho digamos, de autor tiene la característica de un derecho de propiedad según se reconoce en el artículo 27 de la Constitución y el 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace referencia precisamente al derecho de propiedad liso y llano. En el fallo no se cita, ¿no?, de dónde sacaron este texto, pero del mismo texto nos surgen las conclusiones que sacan los autores. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar el derecho de autor consideró relevante atender al... Bueno, entonces insiste, ¿no?, en que se trata de un derecho de autor, de un derecho de propiedad pleno. Fíjense que además transcribe la primera parte del artículo 27 constitucional, ni siquiera llega a un análisis más, digamos, de analogía o analítico, ¿no? Entonces cita textual, la propiedad de la tierra y agua, etc. Y también transcribe los efectos de proteger a los derechos de autor como un derecho de propiedad. Ahora bien, ¿esto qué significa? ¿No? Que los derechos de autor son propiedad originaria de la nación y que la nación lo transfiere a los particulares, que se trata de un derecho de propiedad directo. Es decir, no, es muy poco serio todo este desarrollo. Dice, además indicó la superioridad que el derecho a la propiedad intelectual ha sido reconocido como una manifestación del derecho de propiedad reconocida específicamente en los artículos 28, 10º párrafo de la Constitución y 15, numeral 1, inciso C, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ya citamos esta parte del PIDEX. El PIDEX dice, es importante, bueno, vimos la parte donde en ningún momento el PIDEX habla de derecho de propiedad. Habla del derecho de los inventores, de los autores, de los artistas, de los científicos a recibir una retribución por su accionar. No que que el sistema tradicional de propiedad industrial o de patentes y el sistema actual de derechos de autor pueda ser considerado como un derecho humano. Ahora bien, se cita, en la sentencia citan el PIDEX. ¿Qué dice al respecto del comité del PIDEX? En un largo y extenso análisis, que recomiendo su lectura, la observación general número 17 del comité de PIDEX, voy a citar solo esta partecita, la brevedad del tiempo. Dice, es importante pues no equiparar los derechos de propiedad intelectual con el derecho humano reconocido en el apartado C del párrafo 1 del artículo 15. Es decir, una cosa es el derecho de los inventores, de los autores, de los artistas, de los científicos, a recibir una retribución por su creatividad, y otra cosa es que se trata de un derecho humano, los derechos de propiedad intelectual. Es decir, en esta tesis se hace una interpretación del artículo 15 del PIDEX, del inciso C del artículo 15 del PIDEX, totalmente contraria a la que se ha hecho en la doctrina más seria y en lo que se ha hecho en las mismas, en los mismos comités del PIDEX donde se discute este tema. Entonces, eso es lo que yo quería aclarar desde el inicio. Una cosa es que el derecho a recibir una retribución sea considerado como un derecho humano, ¿no?, y que tengan un derecho, digamos, moral
sobre sus creaciones, sobre y otra cosa es que se considere derecho humano a ese tipo de reglamentación, ¿no? Fundado, sustentado, creado por los lobbies de las grandes corporaciones transnacionales, tanto en el ámbito de las patentes como en el ámbito de los derechos de autor, ¿no? Para que esto suceda. Tengamos en claro, ¿no? Que cuando hablamos de derecho de autor, estamos hablando, digamos, en la práctica de los derechos de las grandes corporaciones. Yo suelo citar, hacer una analogía entre el fin, la expulsión de los agricultores en los inicios del capitalismo, en la aparición del hombre desnudo, ese campesino, ese plebeyo que llega a la ciudad y se encuentra con que es libre, efectivamente, acaba de ser liberado, se había terminado el vasallaje, se había terminado el monopolio de los gremios, pero no tiene qué hacer con sus manos, no tiene que hacer con su energía, tiene que vender su fuerza de trabajo. Pues lo mismo pasa con los autores. Los autores no editan sus libros, tienen que negociar, ¿no? Y en realidad el autor que inicia tiene que negociar en condiciones muy precarias, ¿no? Por otro lado, habla de que el artículo 28 dice, el derecho a la propiedad intelectual ha sido reconocido como una manifestación del derecho de propiedad, reconocido específicamente en los artículos 28, etc. El artículo 28 de ninguna manera, ¿no?, considera a la propiedad intelectual, a los derechos de autor o a los derechos de los inventores como un derecho de propiedad. Es más, es conocida en la historia de la propiedad intelectual los grandes debates sobre propiedad o privilegio, que se dieron antes de las primeras legislaciones más detalladas y más aplicadas sobre invenciones, porque todavía no había derechos de propiedad intelectual, en el Estatuto de Jacobo I, las que se realizaron luego en el Estatuto de la Reina Ana, ya vinculado a los derechos de autor, y cómo en los dos casos se consideró como un privilegio. La Revolución Francesa abole todos los privilegios, ¿no? Luego de abolir a todos los privilegios, de alguna manera entiende que tiene que proteger las invenciones y los derechos de los autores, y entonces incorpora la calificación de propiedad. La propiedad era bien vista por los revolucionarios franceses, los privilegios eran muy mal vistos. Pero es claro cuál es la fuente de nuestra Constitución, de nuestra disposición constitucional. Es cuestión de ver el Estatuto de Jacobo I, ver y compararlo con el artículo 28 constitucional de 1857, que en este tema dice exactamente lo mismo, la Constitución de 1917. Es decir, los derechos de los autores y de los inventores son un privilegio que se otorga como excepción a la prohibición de los monopolios. En ningún momento dice que se trate de un derecho de propiedad. Esta concepción de que los derechos de autor son un derecho de propiedad, ¿no?, y que ese derecho de propiedad está protegido como derecho humano, fue utilizado en parte como fundamento interpretativo en el caso de la sentencia definitiva. Quede claro, ¿no?, que la sentencia hubiera sido igual sin hacer toda esta argumentación respecto a los derechos humanos. En definitiva, no tuvo ninguna relevancia en la resolución definitiva. ¿Por qué lo comento? ¿Por qué me preocupa? Porque me preocupa que en una tesis se hagan estos análisis, estas referencias totalmente equivocadas, en muchos casos producto de una gran ignorancia sobre los temas que están citando, y sobre todo porque esta tendencia ha sido recogida en gran medida por los antiguos directores generales del INPI. No conocemos todavía cuál será la posición del actual. Tenemos confianza en que sea diferente.
¿Mm? Y el tema es que ese tipo de interpretación de los antiguos directores generales del INPI, vinculados casi todos ellos a las grandes corporaciones, pues se ha trasladado a la interpretación de los jueces, ¿no? Y entonces esto pues genera un problema muy serio en lo que hace a, digamos, la aplicación de las normas sobre derecho de autor y sobre derecho de propiedad industrial. Es decir, el problema es no solo las grandes corporaciones logran que se sancionen leyes absolutamente protectoras de las corporaciones y negativas, nocivas para los ciudadanos, como es la nueva ley de propiedad industrial, no solo se preocupan en reformar el Código Penal para proteger pura y exclusivamente a las grandes corporaciones sin la más mínima preocupación por los usuarios de los derechos de autor, ni por los autores. Ninguna de las reformas penales. Pueden ver ustedes todas las reformas al Código Penal. No van a encontrar una sola que proteja a un autor. Todas las reformas de la ley de derecho de autor protege a las corporaciones. Y protege a las corporaciones, es decir, no solo no protege a los autores, protege a los instrumentos mediante el cual se hacen públicas obras que en algunos casos significan autorías, sin la más mínima distinción o calificación de qué significa este instrumento. En ningún caso se hace referencia a los autores. Los autores están en manos de los productores, los autores están en manos de las editoriales, los autores están en manos de las grandes corporaciones. Esas corporaciones son las que han logrado una protección excesiva y a veces ridícula en las reformas del Código Penal, en la materia de derecho de autor. Ni hablar, ¿no?, de las tonterías que se han puesto como sanciones administrativas en la ley, en la nueva ley de protección de los derechos de propiedad industrial. En este caso se eliminaron las sanciones penales porque, digamos, los conflictos son entre personas morales, entre personas colectivas a las que no se le podía aplicar de manera directa sanciones penales privativas de libertad, fueron sustituidas por sanciones administrativas que no respetan los principios mínimos penales exigidos por toda una buena doctrina penal, con multas realmente disparatadas por tipos administrativos difíciles de analizar. Entre ellos, se incorpora como infracción administrativa un título del Convenio de París. O sea, el título de una sección fueron tan... Bueno, ya estaba en la ley anterior, ¿no? Es calificado como infracción, sancionado con multa. Bueno, esto es lo que quería expresar, lo que quería explicar. Y bueno, espero haber sido relativamente claro. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pérez Miranda. Bueno, entonces, no sé si hay alguna reacción de nosotros, no sé. ¿Hay alguna reacción, Carmen? ¿Cómo lo ves? Bueno, definitivamente tienen ustedes mucha razón en el análisis que hacen y con fundamento en las disposiciones de carácter internacional, la naturaleza de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso no lo podemos negar. Yo apelaría más que nada a la consideración y ojalá en aras de ese equilibrio que yo mencionaba en mi intervención, en su momento la Corte considerara, si bien es cierto que esa naturaleza particular del derecho de autor que permite transferir el ejercicio de las facultades de los derechos a terceros y que pueden ser y que son en la mayoría de los casos empresas, lo cierto es que aunque se dé esa situación,
está siendo afectado también el autor. Cuando el autor también es titular, cuando el autor, siendo creador y teniendo el derecho a beneficiarse de los productos de la explotación, y sus derechos están siendo afectados, como es el caso en Internet, por terceras personas, por considerar que están en ejercicio de otro derecho, igualmente de la misma naturaleza del ejercicio de la libertad de expresión, pues definitivamente el autor no va a recibir lo que le corresponde ni estaría en posibilidad de defender en un ambiente como Internet sus derechos. O sea, no solamente no las empresas, sino tampoco los autores. Y a final de cuentas, si no reciben las empresas, tampoco van a recibir los autores. Poco o mucho, si sus derechos son explotados de manera indiscriminada a través de estas tecnologías, entonces, ¿en qué casos podrá hacerlos valer frente a un derecho tan fuerte como es un derecho humano de libertad de expresión? El derecho de autor es un derecho también de expresión, de libertad de expresión. El derecho de autor protege la expresión de las ideas. El derecho, el autor también tiene ese derecho de expresarse. Entonces, considero que si bien está habiendo esta reacción en contra de las empresas, porque son ellas las que van a tener, a poseer el derecho y a ejercerlo, el derecho de, especialmente el de carácter económico, las facultades de carácter económico. Insisto, ¿dónde queda el autor? El autor entonces no va a tener la oportunidad. Y sobre todo porque no podemos negar que quienes consideran que lo que está en Internet es de libre disposición, entiendo la naturaleza también del derecho de acceso a la cultura, pero no podemos disponer, no porque sea un ambiente digital podemos disponer de la propiedad de todos. El derecho de autor tiene esa cualidad o las obras tienen esa cualidad, pueden digitalizarse y pueden circular en ese ambiente. Un auto no, pero sucede lo mismo, sucedería lo mismo. Un auto, ¿por qué no disponemos de él? No es nuestra propiedad, si queremos verlo así. Y el autor tiene ese riesgo de que cuando sus obras están circulando en Internet, pues pueden ser utilizadas. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es utilizar obras, explotarlas incluso cuando no son, cuando no les pertenecen. Ese sería mi comentario. Yo sé que la defensa que siempre tengo para los autores probablemente me lleve a los extremos, si ustedes quieren, de defenderlo de esta forma. Pero sí, nada más quisiera concluir señalando que si no, el autor tampoco va a recibir nada y tampoco se va a beneficiar, como la propia declaración lo señala, de los productos de las creaciones que genera. Muchas gracias. Bien. Bueno, yo pensaría dos reflexiones, Carmen, que sí. Últimamente, precisamente con esta actitud o esta situación de tener que dar clases en línea, etcétera, etcétera, me he dado cuenta que hay una evolución. Yo voy siguiendo todo lo que se refiere a Internet. En algún momento, desde la década de los 90, principio de la década de los 90, veía cómo, hacia dónde derivaba todo este sistema de comunicación que definitivamente no tiene fronteras, y veía cosas excepcionales. Pero yo estuve en una discusión inclusive con gente de la OMPI, en donde precisamente se planteaba el respeto de los derechos de autor dentro de la red, pero hubo algunas propuestas en el sentido de crear tratados internacionales para regularlo. La reacción de muchos expertos fue en el sentido de que no, la red es una situación muy especial porque manifiesta la libertad, por otra parte, de la población en términos generales, ¿no? Que tienen acceso a Internet, a la comunicación. Entonces, decían, no, el Estado no se mete ahí, no se debe de meter. La cuestión es cómo se, de alguna manera, se impide que se esté lucrando precisamente con las obras que corren fácilmente dentro de la red.
Y esa era la observación que hacía. Yo lo que estoy viendo es que en este momento, si uno quiere tener acceso a cualquier cosa, es decir, por ejemplo, imágenes o inclusive sonido o películas, muchas veces lo que hay que hacer es pagar. Es decir, hay una evolución, me parece normal, también con el desarrollo tecnológico, es decir, hay ciertos candados que tiene el Internet y que eso pues, solamente un hacker lo puede quitar. Pero en términos generales, para el usuario normal, común, no es posible muchas veces bajar contenidos porque tienen elementos de control. Ahora, fíjate, eso es lo que se plantea, Carmen. De eso, de tener elementos de control como está sucediendo, yo, por ejemplo, quería ponerle en la clase de Derecho del Mar, quería ponerle una buena ilustración y me decía, puedes utilizarla, pero sigue los siguientes pasos que me llevaban a pagarlo. Bien, esa es una cosa. Y otra es que, fíjate, Carmen, que se autorice al proveedor y que de repente, sin seguir los elementos fundamentales de lo que es el Estado del Derecho, te desconecten. Esa es una diferencia fundamental, ¿ves? Y ese es el meollo del asunto. Ahora bien, cuando hablas, por ejemplo, que los autores indudablemente tienen derecho de expresión, ese es un derecho humano, pero yo creo que y eso lo tenemos todo, el meollo del asunto es que el derecho de autor le da cierta, subraya cierta atención, no tanto en la libertad de expresión, sino en que a mí me paguen mi obra, que yo pueda disfrutar de mi obra. Ese es el meollo del asunto. No tanto la libertad de expresión, que está indudablemente protegido por derechos humanos. La idea, la esencia del derecho de autor es que precisamente ante la posibilidad de que mi esfuerzo, mi dedicación, que me tomó un tiempo específico y una genialidad quizás, de repente se ha tomado por otro. Ese es otra cuestión. Ahora bien, eh, el elemento de que estamos hablando, fíjate, y esa es una de nuestras preocupaciones, por eso yo también me incluyo contigo, yo soy defensor de los derechos de autor, pero muchas veces el autor individual, enfrente de las grandes empresas, tú lo sabes muy bien, no tiene mucha protección. Eh, Ahora bien, en otro momento, y eso es lo que hay sesiones, por ejemplo, inclusive de mis derechos patrimoniales. Claro que ahora nuestra ley está diciendo no se pueden ceder los derechos patrimoniales, y todo cuesta. Es una manera de protección. Pero si fuera derecho humano, ¿por qué, por qué no se protege al autor, al de abajo, al de abajo, al que ya he hablado, por supuesto, con autores que se enfrentan ante Televisa y les digo, mira, sí tienen que hacer su contrato, pero dicen, pero es que Televisa tiene el monopolio, si no contrato con él, no me aceptan. Ahí está el meollo del asunto, ¿ves? Ese es el meollo del asunto. Que Warner Bros. Venga y diga, están robándose, pirateando mis películas. Sí tienen derechos, pero no es un derecho humano, pensaría yo, ¿ves? Como sí sería la protección del autor esencial.
Ahí está yo creo que ahí está el meollo del asunto, ¿ves? Eh, Además, como estamos en un mundo globalizado, en donde las obras cuestan mucho, hacer una película es impresionante el costo. Ahí nos metemos a otro tipo de discusiones, una discusión de carácter comercial. No creo que de derechos humanos. Esa es la esencia. Hay que proteger los derechos de autor, insisto, hay que proteger el derecho de autor de abajo, fundamentalmente. Estos son generales, pero yo preferiría al de abajo. Esas son tamices que yo hago, ¿no? Gracias, gracias. Miren, si me permiten, antes de darte el uso de la palabra, doctor Pérez Miranda, hay algunas intervenciones interesantes en el chat y que tienen que ver con lo que se ha comentado ahora. Para empezar, los felicitan y agradecemos la visita en esta ocasión desde Ecuador y desde Perú y desde Bolivia, que nos están viendo. Y bueno, hacen una pregunta. José Luis Delgado Millán nos dice que cómo se podría implementar en las normas penales las debidas protecciones a los derechos de autor. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué hacer por parte de legisladores para no proteger solamente a las empresas? Eso por un lado. Otro dice, entonces, otra de las preguntas, Ernesto Martínez nos dice, entonces no resulta suficiente el aviso de retirada de plataformas establecidas en la ley, porque existen otros medios como WhatsApp o Telegram en donde se comparten libros PDF violando los derechos de autor y resulta casi imposible bloquear el que sigan compartiendo las obras. Y bueno, una felicitación a Manuel Becerra por la reflexión sobre el papel del Estado en relación con Internet. Pero bueno, no sé si quisieran comentar algo, o Rafael, aprovechando tu intervención, si quisieras comentar algo al respecto, por favor. A ver, yo creo que el tema fundamental, en parte lo tocó Manuel, es distinguir los derechos de los autores, los derechos de los científicos y los derechos de los inventores de la legislación sobre derechos de autor y de las normas penales actuales que protegen o que pretenden proteger a los autores. Es difícil contestar cómo, en qué caso, etcétera, si no nos enfocamos a un entendimiento global. Por ejemplo, todos sabemos que esa evolución que ha tenido la protección post-mortem de los derechos de autor desde sus inicios en los primeros años de la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa hasta nuestros días, hasta llegar a la exageración de los 70 y 100 años, no protege a los autores. Protege, digamos, los fondos que se cotizan en acciones de las grandes editoriales, de las grandes productoras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, seguimos viendo todos los fines de semana películas de Cantinflas, ¿no? Y es decir, eso hace, ¿no?, al fondo, ¿no?, al capital en acciones de una empresa. Entonces decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los derechos? ¿Cómo se puede proteger a los autores para que las editoriales no hagan trampas y les hagan firmar contratos en virtud de los cuales su obra no la transfieren por 5 años, sino que sus derechos de autor lo transfieren per vitam y post-mortem? Entonces, un autor que tiene un gran éxito en su primer libro está perdido, no va a cobrar nada. Entonces, el tema es cómo se protege a ese autor. Por ejemplo, ¿no? Es similar el caso de la propiedad industrial. Las dos personas que recibieron el premio Nobel por sus aportes científicos de teoría científica al CRISPR-Cas9, al CRISPR, o sea, al proceso de edición genética, para ser más claro, no recibieron la patente. A los 10, 11 años se lo dieron a un señor que hizo algún avance, ¿no?, para poder aplicarlo, ¿no? Entonces dijeron, ahora sí se puede patentar, a esto sí se puede patentar.
llevaron juicio de 10 años para tratar de ver cómo se diferenciaba. Terminaron en un arbitraje bastante discutible. Entonces, los derechos de autor protegen a los científicos y protegen a los inventores. En este caso, a los científicos no y a los inventores sí. Ayer comentábamos el caso de Moderna, ¿no? Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos aportaron la base científica, ¿no? Y sugirieron a Moderna que incorporen a 3 de estos científicos básicos en la solicitud de patente. ¿Qué hizo Moderna? No los incluyó. Entonces, esos pobres científicos no los protegen los derechos humanos, ¿no? Y lo mismo sucede, digamos, con todos estos elementos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diseñar qué queremos como protección a los autores. No pensar que la ley de derecho de autor, ¿no?, otorga derechos humanos. La ley de derecho de autor otorga derechos patrimoniales y no solamente a los autores. La actual legislación de derecho de autor no ha evolucionado mucho desde el Estatuto de la Reina Ana y de las primeras leyes francesas. En ambos casos, ¿no?, las corporaciones editoriales, ¿no? Es muy famosa la carta de Diderot a la Cámara de los Libreros de Francia como apoyo, digamos, a este tipo de protección, ¿no?, excesiva. Desde ese momento hasta ahora no ha evolucionado nada, ¿no? Lo único que se ha dicho es las corporaciones tienen derechos humanos a explotar la producción científica, tecnológica, autoral y artística, ¿no? Esa es la traducción a nuestros días de este tema. Ninguna ley en México se preocupa seriamente de los autores. Ninguna ley en México se preocupa seriamente de los científicos. Ninguna ley se preocupa seriamente de, digamos, de los inventores mexicanos. Desgraciadamente, pues una persona que ocupa un cargo muy alto y a que yo tengo mi gran estima tampoco se preocupa por todos estos temas, entonces es muy probable que no veamos serias modificaciones en este sentido. El tema es, si nosotros queremos proteger como derechos humanos la producción de los científicos, de los inventores y de los artistas y de los literatos, tenemos que barajar y dar de nuevo. El sistema actual no sirve para nada, sirve para dejarnos sin vacunas a los pobres y para que los profesores no podamos cargar la bibliografía a alumnos que no podían salir a comprar libros, porque estaban cerradas las librerías. Y resulta que era violar los derechos de autor cargar en nuestras clases de Zoom los textos o los libros. Por supuesto que lo hacíamos igual. Lo hacíamos igual por respeto a los derechos humanos de los alumnos, que no tenían por qué arriesgar su vida saliendo a la calle a comprar libros. Pero esa es la parte que tenemos que ver, es decir, cómo compatibilizamos los derechos de autor con el acceso a la cultura, cómo compatibilizamos la protección de la propiedad industrial con el acceso a los beneficios de la ciencia. Si precisamente el sistema de propiedad industrial ha prohibido, ¿no?, ha impedido el acceso a los beneficios de la ciencia a todo un continente africano. Y nos ha cargado con las mutaciones de los virus, gracias a ese derecho de propiedad industrial de Moderna, de Pfizer, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es, hay que barajar y dar de nuevo. Yo sé que esto no se va a hacer, y yo sé que hay que respetar los tratados internacionales, etcétera, etcétera, pero yo soy académico, no soy litigante. Entonces, un litigante tiene el doble problema, tiene que aplicar la ley, y si la ley es injusta, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es la ley, ¿no? Es con lo que él tiene que litigar. Bueno, yo soy académico, y entonces como académico digo,
la legislación sobre derecho de autor, la legislación sobre propiedad industrial, la legislación sobre protección de los vegetales no tiene nada que ver con los derechos humanos. Algún puntito tiene que ver, pero lo que pasa es que lo que nosotros estamos analizando es la legislación. Una cosa es que en teoría, digamos, los autores tienen derechos humanos y otra cosa es que, digamos, la legislación que permite la protección durante 100 años post-mortem es un derecho humano. Digo, esa es la parte que no funciona. Que no. Entonces, lo que se aplica es la ley. Y lo que los jueces están diciendo es que esa ley protege derechos humanos. Como dijo Manuel, los derechos humanos de Sony, los derechos humanos de Warner Bros., los derechos humanos de Alfaguara, no tiene chiste. Bueno, pues que ya llegamos al fin de este interesante debate. Al final de cuentas, es una mesa redonda. Se expusieron muy, muy interesantes reflexiones, pero es ya el final de nuestro seminario. Aprovechamos para desearles unas excelentes fiestas de fin de año y nos vemos para el próximo año, en donde ya estamos trabajando para invitar a otros grandes expertos en propiedad intelectual. Pues un abrazo virtual a todos. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes durante este seminario. ¿Y qué más, Rafael? Nada, muchas gracias a todos. Disculpen si hablo como si yo fuera el dueño de la verdad. Es una manera de hablar, un estilo, por supuesto, que acepto todas las críticas, pero bueno, es parte de la vida de uno, entonces uno se apasiona un poco. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Carmen, y gracias a todos por haber participado en estas reuniones. A Guillermo, a Carla, a todos los que están enviando sus comunicaciones, a Jorge Alberto, a Junuen, bien, un abrazo virtual a todos. Carmen. Gracias, pues solamente agradecer igualmente a todos por participar en el CEPEPI y en las sesiones del CEPEPI. Felices fiestas, lo mejor para el próximo año y pues nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Ándele, bueno. Gracias.